Hoy voy a hablar un poquito de una película que dividió aguas, una película que ganó el Oscar a la mejor película y al mejor actor. Le ganó ese año a Tom Hanks, que había hecho Saving Private Ryan, que había el famoso merece, earn this, ¿no? Como ahora que nosotros te rescatamos, hicimos todo este esfuerzo para que vivas, hace que hayas merecido que te hayamos salvado. Bueno, un actorazo como Tom Hanks, que igual ganó 700 Oscars después, lo pierde frente a este payaso italiano. Estamos hablando de la película La Vita è Bella. Una película que tuvo muchas polémicas antes de su estreno. Hubo acusaciones de plagio, del tren de la vida. En fin, la idea de hacer una comedia vinculada a la Shoah es una idea que estaba ya en la mente de Jerry Lewis, que hizo de hecho una película y después no le gustó y no la quiso estrenar. Ahora se va, digamos, Jerry Lewis, después de muchísimas trabajos de ablande, lograron, digamos, que acceda, que post-mortem, una copia para los críticos, sí. Quienes la vieron dicen que realmente es un trabajo serio, interesante, duro, o sea que no es una payasada, no es lo que no esperaba usualmente Jerry Lewis, pero la idea siempre existió. De todas maneras, cualquiera de las formas de antecedente que podemos ver de esta película, por ejemplo, ser o no ser, es decir, en una época el tabú mismo era el nazismo, no se hablaba del holocausto, no se conocía en los campos de concentración, pero Ernst Lubitsch en To Be or Not To Be fue cancelado por hacer ese chiste. Lo que este actor le hace a Shakespeare es lo que los nazis le hacen a Polonia. Fue considerado un chiste de mal gusto. Bueno, Roberto Benigni tiene una serie de cosas que aporta él particularmente a cualquier cosa que haga. Tomemos por ejemplo Pinocho, que no es su argumento. Creo que conviene recordar Johnny Stachino, que es una película en la cual él hace de mafioso y hace de tonto al que ponen como doble para que maten. En esa película hay muchas transgresiones. Por ejemplo, al tonto, al que engañan, el que es un poco el que lo apadrina, es cocainómano y todo el tiempo se toma una raya de merca y sin embargo le dice no, es un remedio para la diabetes. Entonces después hay un cura en una fiesta y el cura dice no puedo, yo sufro mucho de la diabetes, no puedo comer estas ricas facturas, esta torta. Y dice, no se preocupe, venga, le voy a explicar cómo es. Y con total, digamos, inocencia infantil, le hace tomar una raya de merca a un obispo. Que se asombran todos mucho porque en realidad todos son mucho más conocedores que él de lo que realmente se trata. Y así, bueno, con el asunto sexual. Es decir, la simulación de una inocencia, pero en un sentido muy distinto al que aparece en el diccionario de José Ferrater Mora, donde es la definición misma de la ironía, la simulación de la inocencia. Como cuando Borges dice, ¿por qué mis libros no tienen ninguna faja y los de Sábato sí? Una que dice, Sábato, el rival de Borges. ¡Ey! Yo quiero la mía que diga Borges, el rival de Sábato. ¿Qué clase de rivales somos? No. Y y en ese sentido hay que recordar, por ejemplo, también la película El Monstruo, con toda la serie de chistes, que no es solamente en sí la principal argumentación de la película, sino también
bueno, que él vive en una casa cuyo propietario quiere vender la casa. Entonces, cuando vienen a ver la casa, él por supuesto prepara un montón de adversidades, ¿no? Como, bueno, es muy lindo y se accede acá para que, bueno, porque de esta manera Claro, de esta manera los murciélagos no atacan. Y ahí, bueno, hay humedad, sí, pero gracias a Dios, porque este calefón cada 2 por 3 se prende fuego. Y bueno, es muy divertido. Por supuesto, la película La Vida es Bella trasciende completamente sus películas anteriores, que son comedias picarescas. Bueno, tenemos su participación como taxista en esta película eh, de Jarmusch, ¿no? Y hace taxista en Roma. También hay otras participaciones y hay colaboraciones con Fellini y también, por supuesto, aparece en la de Woody Allen, donde hace de famoso por nada, ¿no? ¿Qué desayunó esta mañana, señor? Pero realmente lo más trascendente que hizo en su vida fue La Vida Bella, que tiene un profundo mensaje positivo en el cual él cree, porque él también a lo largo de sus recitaciones poéticas, cuando va de gira con una obra de teatro, predica profundamente un mensaje positivo. Es decir, pese a haber hecho una especie de stand-up profundamente transgresor y que incluso es muy herético para un creyente, ¿no? Por ejemplo, las famosas críticas a los mandamientos. ¿Cómo va a decir? No matarás es el que más mata. Después, como el quilombo que hace por una manzana, no me quiero imaginar que hubiera sido si fuera sido una sandía. Dios es muy bromista y entonces esconde las cosas, esconde... Bueno, la electricidad se le esconden las anguilas y donde... Él sabía que teníamos que tener penicilina, porque la penicilina es imprescindible, pero... Dijo, ¿dónde la puedo poner para que no la encuentren, para que tarden en encontrarla? En los hongos lo voy a poner. Entonces, muy divertidas esas reconstrucciones que sirven también para entender cómo llega a ser tan genialmente ingenioso las distintas resemantizaciones que van sucediendo a lo largo de la instancia de que un niño esté en un campo de concentración y él logre pintárselo como como un juego y como un cuento de hadas, ¿no? Es una película que a mí me pareció excelentísima, ni bien salí a verla. Bueno, quedé sin habla, no, nunca logran eso conmigo, pero quedé profundísimamente conmovido, casi deshidratado de las lágrimas derramadas. Y en ese momento escribí incluso una cosa donde era todo a favor de Italia. Italia está salvando a Alemania con Alemania, y entonces hablaba de cómo, quién era Kepler, no me acuerdo, Galileo es italiano. Claro, Galileo salva a un alemán, claro. Y así con muchos ejemplos históricos que se podrían perfectamente, por el recorte que uno haga, hacer al revés. En ese momento atribuye yo algo a los italianos de liberador y de redentor y de esperanzador que los alemanes mismos necesitaban. La primera en Alemania fue el peor país que lo recibió. Peor país. Banalización del holocausto. Y bueno, toda una serie de cosas, por supuesto, muy emotivas y muy, entonces, para ellos falsas, porque la emoción es en sí misma una mentira para los alemanes. Y después tuvo otras malas recepciones que quizás vale la pena dar cuenta. Yo lo que voy a hacer es leer un pequeño escrito ahora, que es, creo que ahí hablo de Mignon Rousseau, que es una psicóloga que dice que este chico va a salir con muchos trastornos y problemas para reconocer la realidad porque el padre le da una visión deformada. Y creo que hablo de Beatriz Sarlo, que dijo algo bastante insólito, que es que
que es una película que cuenta una bella historia de amor entre un padre y un hijo, un padre que protege a un hijo, que eso es muy universal, muy conmovedor, innecesariamente ambientada en un campo de concentración. Y yo nunca vi que un crítico haga semejante tipo de escisión. Que digan, bueno, el Quijote y Sancho habla del vínculo entre un hombre que se cree un caballero y su escudero que se da corriente porque lo aprecia mucho. Innecesariamente con molinos de viento. Nunca vi que hagan eso. Y sin embargo, por supuesto, es una operación perfectamente factible y podemos perfectamente decir, bueno, Romeo y Julieta es una hermosa serie de declaraciones de amor, independientemente de que después se hayan matado, porque de hecho así es como leemos a Romeo y Julieta. Bueno, recientemente recomendé tanto esta película After Sun, y realmente me parece que podemos prescindir del... O sea, es una película en la que parece no pasar nada, y cuando pasa, mejor que no hubiera pasado. Podemos prescindir de eso que pasó también, porque lo lindo es lo otro, me parece. Yo daría lectura entonces a este texto, porque el texto me parece que es elocuente. Y de lo que habla es más que nada de la necesidad de... bueno, de la necesidad de no solo a los niños, sino a nuestro niño interior mantener contentos, entretenidos, hechizados por la magia del mundo, asombrados, divertidos, distraídos, como una necesidad no solo, digamos, filosófica de aprender a vivir bien, sino aprender a sostener la alegría y a ser felices incluso sin felicidad, digamos. Es un deber, es este... Yo esta película la valoré tanto, pero no hay que pensar que la valoré porque me pareció una hermosa comedia. Es una película que yo considero una tragedia. La Divina Comedia se llama así no porque tenga partes cómicas, sino porque termina bien. Entonces eso era un poco la diferencia entre tragedia y comedia en ese modo de categorizar desde entonces. Y esta película no termina bien. Es la historia de un padre que convence a su hijo de una cosa hermosa para que no sufra, pero el espectador lo sabe todo y sabe que todo lo que el padre le dice al hijo es mentira. Y yo no creo que todo el... que sea un almibarado cuento de hadas de terciopelo para ocultar el horror. Yo creo que lo agrava, no lo tempera. Yo creo que el hecho mismo de que nosotros sepamos cuando dice, ¿cómo? ¿Te dijeron que hacen botones con seres humanos? Ah, sí, vení, me voy a abrochar con Fernández, como dijo Tamara. Pero quiero decir, ese sarcasmo, nosotros sabemos que es una verdad. Es decir, cuando reponemos la verdadera, la elección correcta, tenemos que poner el horror donde había un cuento de hadas. Y entonces estamos, al hacer ese trabajo nosotros mismos, reviviéndolo de una manera muchísimo más intensa. Es una película muy, muy dramática. De hecho, digamos, la distancia, el grado de dramatismo lo da la cantidad de rosas, de azúcar y de violines y de mentira que hay que ponerle para complementarlo, ¿no? Entonces, a mí me gustó, pero porque la considero un género muy distinto al que la considera la mayoría, ¿no? Yo la considero de un grado de tragedia abismal. Bueno, quiero recordar una frase muy interesante de Chesterton en la biografía de Dickens, donde dice que un niño, la niñez, es
puede ser épica, puede ser romántica, puede ser lírica, pero no es esperanzada. Nunca los niños tienen esperanza, nunca saben que bueno, que a pesar de todo, ahora bueno, hay que pasar un mal trago, pero el día de mañana hay una luz al final del túnel. No, para los chicos el fin de un pequeño episodio es el fin del mundo. Y que eso, contra eso es que los adultos luchamos y los salvamos y les recordamos que no tienen que desesperarse, que no tienen que llorar y que no tienen que perder la fe, porque el alma sobrevive a sus aventuras. Y esto se lo decimos nosotros los viejos que no tenemos usualmente resurrecciones ni tantas supervivencias, pero el niño es el que vive con esa noción. Los niños son de decir, bueno, ante su primer amor es el amor más importante de toda mi vida. Y pueden llegar a decir, fue el día más lindo de toda mi vida a los 4 años. ¿No? Niño de 4 años que dice a otro, ¿cuándo es el próximo mundial? En 4 años. Toda una vida. Bueno, ese grado de absoluto se tiene en la niñez. Y ese absoluto es lo que genera también ese sufrimiento absoluto. Entonces el deber del adulto es el consuelo para el niño, basado en que no hay absoluto. Es decir, el adulto vive un mundo fragmentario y en ese sentido más pobre, menos intenso, menos maravilloso, pero eventualmente un mundo con sus altibajos. Voy a dar lectura ahora a este texto. Cuando vi por primera vez en fecha de su estreno este multilaureado film italiano, quedé tan sacudido y conmovido que no tuve mejor idea que ceñirme a una estrechez mental binaria. Dividí a la población mundial entre aquellos a quienes les había gustado y a quienes no, vale decir, hice de un experimento humorístico renovador en contra de múltiples fanatismos mi nuevo fundamentalismo. Entre quienes no admiraban calurosamente la vida es bella, se encontrarán muchísimas personas que amo, admiro intelectualmente y detestaría perder. Mi padre, por ejemplo, la familia de su padre fue víctima del nazismo y muchos filósofos de la generación subsiguiente elevaron la Shoah a fenómeno que desafía los límites de nuestra representación. Intelectuales de la talla de Theodor Adorno, Hannah Arendt, Hans Magnus Enzensberger advertían que la barbarie en la civilizada Alemania, el racismo con una pátina de cientificismo, la tradición milenaria del antisemitismo y la psicología de la obediencia y la autoridad merecían ser repensados. Y este clown italiano parecía una burla. Psicólogos encontraron objetable el concepto de mentira protectora que podía educar a un niño a que dudase de sus propias percepciones. Alemanes que cargan con la culpa colectiva tachaban a Benigni de banalizar el horror, demostrando que el concepto de banalidad del mal no había aprendido. Beatriz Sarlo comentó desdeñosamente que es una historia entre un padre y un hijo innecesariamente situada en ese contexto. Creo que entendí que se refería a que La vida es bella no es una película que pretende dar cuenta de la Shoah como la película Shoah de Klaus Lanzmann o La lista de Schindler de Spielberg o Capó o largos etcétera, en los que la especificidad documental de características históricas quedaba más de relieve. Sin embargo, mi corazón, que rara vez se fanatiza con algo, no sé cómo se llegó a escribir esa frase. Es cierto que me fanaticé más con La vida es bella que con otras cosas, pero no es no sería el corazón si no se fanatizara. Sigue diciéndome que esta película tiene muchísimo de las lecciones esenciales de la vida. ¿Por qué me parece una película tan trascendentalmente excelente? Sin duda no puede deberse a un tema de mi historia familiar, o a mis genes, o a la sintonía de onda concordante de mis parientes, dado que más de la mitad de ellos, incluyendo a mi tío materno, consideró la película una bobada, ni siquiera un sacrilegio, una blasfemia contra un barco homosexual indeformable, solo una estupidez, una ligereza.
Ahora que han pasado los años, y no solo soy profesor de humor, sino padre, quisiera resumir lo que yo veo en este film, porque tal vez no necesite el lector o la lectora amar a esta película para reconectarse con entrañables, poéticas y necesarias maravillas que veo en ella. Lo primero que quiero decir es que esta película no hay que juzgarla desde los cánones de un género previo. Es tan original la propuesta de la segunda parte que toda la primera es una preparación del pacto de lectura nuevo. El personaje de Benigni es un loco lindo y su culto a la veracidad tan nulo como su alegría por vivir. Asistimos a muchos ejemplos de manipulaciones de la realidad y simulaciones de efectos verbales en la primera parte sin que intervenga campo de concentración alguno. Los signos se resemantizan, los significados se vuelven patinosamente un masaje a nuestras necesidades. Chesterton diferencia la novela clásica, en la que el héroe se enfrenta a peligrosas objetivas, de la novela psicológica moderna, en la que nada malo le sucede objetivamente al héroe, pero psicológicamente sí. El héroe de la novela clásica es un hombre normal, enfrentado a circunstancias extraordinarias, y en la novela moderna, un extraordinariamente trastornado en un mundo normal. ¿Cuál sería el caso? La vida es bella. Benigni no es un prototipo estadístico de hombre normal, aunque nos identifiquemos con él y con sus circunstancias, pero que tampoco son ciertamente las típicas de toda la época. Una posible metáfora iniciática sería entonces que hay, ante circunstancias extraordinarias, hay que devenir extraordinario. La primera escena en la que Benigni hace el gesto entonces inequívoco de que se aparten porque no tienen frenos, se decodifica bajo Mussolini como saludo fascista. Ya allí traiciona el mundo el significado de las cosas. Su amigo poco después le dice que lee a Arthur Schopenhauer y que todo se puede con voluntad. No es necesario aclarar que el pesimista de los pesimistas jamás diría eso. El vocablo mismo, voluntad divile, caracteriza una fuerza impersonal, bruta y ciega, que atraviesa a todos los seres animados como una volición unívoca cercana a la deidad espinociana. Y el mundo como representación y voluntad, ¿no? Die Welt als Wille und Vorstellung, describe que a pesar de cómo nos representamos las cosas, obligados por nuestras necesidades e ilusiones, lo que nos rige no somos nosotros. Lo que creemos por nuestra voluntad es una fantasmagoría. Esta tergiversación o simplificación deformadora de una obra clásica, de las más fáciles de entender de la historia y la filosofía, puede alertarnos. Nada de lo que se diga se basará en la verdad histórica o el significado real. Se nos presenta al tío, que desgrana perlas de sabiduría en formas de sentencias que nos remiten a muchos aforismos de Oscar Wilde. Nada es más necesario que lo superfluo, dice el tío. Cualquiera puede tener lo necesario, dijo Wilde. A mí deme lo superfluo. El silencio es el grito más fuerte, dice el tío. Muchos epigramas de Wilde son esa ironía, que presupone la inversión matemática de los términos. El Splastic, la payasada corporal, aparece con el primer Buongiorno, principessa, y con la piedra en la cabeza, el encargado de autorizar la librería y los huevos en el sombrero. Pero lo que en Marcel Marceau o en Charles Chaplin es una pura pantomima, se enlaza a una moral. La postura de Benigni cuando se entrena como mozo lleva a una inclinación excesiva que le hace decir al tío que servir es divino, pero ser un sirviente es un sometimiento que no le sirve a nadie. Mi deseo de vincular citas me llevaría a recordar a Federico el Grande, Friedrich der Grosse, declarándose el primer servidor de la patria antes que Fibertel. Ya como mozo y gracias a la técnica denominada ilusión de alternativas, induce a su comensal a elegir la única comida que tenía, demonizando sutilmente las alternativas inexistentes. ¿Quiere una ensalada fresca o quiere hongos fritos con una manteca untuosa, grasosa? Como un cuento de hadas se realiza el cortejo y conquista de su partener, donde vemos nuevos juegos de palabras. La llave de la voluntad de ella se la tiene que mandar la Virgen María del Cielo. Benigni aprovecha que oyó un alto gritar: María, tirame la llave, y hace encajar todo. Salvo el incongruente hecho de una iconografía tan católica para un personaje que se
se pretende perseguido por judío. Otro dato que nos obliga a difuminar las pinceladas de realismo con las cataratas finales del último Monet. Escena en la que, disfrazado de inspector, pondera la raza superior por la belleza de sus orejas y su ombligo, es una lúdica subversión, sobreversión, de César el Hombroso, centrada en el placer y extravagancia del inocente. Los chistes son pueriles, no hay humor agresivo, son chistes para enamorar a una dama y hacer sonreír a un niño. Esta tesitura de cuento de hadas se enfrenta ahora al genocidio sistemático perpetrado por la mecánica más siniestra y con sus artes va a procurar resignificar lo trágico en divertido y juguetizar la opresión. Freud da un ejemplo del poder del super yo para convertir en juego de niños todo drama, con el chiste del condenado a muerte un lunes que dice: ¡ja! Linda manera de empezar la semana. Arrojado a lo desconocido, Benigni se propone como traductor de un idioma que no conoce, para convencer a su hijo de que participe en un apasionante juego. Su madre, cuando ve que los llevan, exige majestáticamente su derecho a que la lleven. Por supuesto sin saber que un campo de trabajos forzados, inanición y quema de cadáveres. ¿Y por qué no siento la ironía con pena? ¿Por qué no digo quédate? No pidas que te lleven. Salvate. Creo que porque siento que todas las formas del amor son una pálida dosis del amor a los hijos. Y que no hay peor destino que verse privados de las aspiraciones a que nos somete su cuidado. Friedrich Nietzsche escribe que un chiste es el epitafio de la emoción. Con ese estilo epigramático, autorreferencialmente epitáfico, nos recuerda que solo nos reímos de la cáscara de banana cuando está anestesiada la empatía. El humorismo es un acto intelectual que nos ayuda cuando la emocionalidad está anegada en la devastación. ¿Cuál es la inédita vuelta de tuerca que nos tiende Benigni? Que refutemos sus mentiras bucólicas en nuestro cerebro y hagamos las matemáticas para deducir el horror. Me sorprende que en Alemania consideren que trivializa el holocausto. Quizás haya minimalismo en la imaginería del campo y en los permisos que un padre amantísimo y creativo se podía tomar. Pero a nivel sentimientos nadie nos lleva un llanto tan minuciosamente razonado como este estafador que nos invita a abrir las compuertas virginales de la pureza del cuento de hadas, el terciopelo para el pensamiento, las alas para la alegría, y nos obliga que con esa mirada desfilen ante nosotros asesinatos en masa, esclavitud y lo que quizás solo en Argentina nunca se sienta como una estresante catástrofe, la impredecible incertidumbre respecto a nuestras próximas horas. Quiero brevemente pasar revista a un repertorio de recursos de que se vale el encanto de este film para tenerme en este particular que mencioné, del cual no conozco más ejemplos. A la técnica de inducir a un plato, que era lo único que había, usada para inducir al niño a creer que podría irse si quisiera, pero si se quedase puede ganar un tanque de guerra, se suma la de poner el contenido escandaloso como telón de fondo del mensaje. Los chicos alemanes a los 6 años multiplican cuánto se ahorraría el Estado si no paga los subsidios a los inválidos. Esto se ve cuando Benigni entra a un comercio y pregunta cómo está la situación. El hombre, antes de contestar, grita a sus hijos: Benito, Adolfo, dejen de pelearse. Otra técnica de resemantización es cuando el hijo le pregunta por qué está prohibida la entrada a perros y judíos. Y Benigni dice que el otro día en otro comercio no dejaron entrar con un amigo chino que tenía un canguro, y que en su librería va a prohibir la entrada a visigodos y arañas. Algo opresivo que nos fija a una fijeza inextricable se convierte en una desmantelada posibilidad, entre otras, una posibilidad que se abre al horizonte de las extravagancias. Por ejemplo, el canguro del chino no solo abre a la variedad numérica, sino poética y risible. ¿Por qué se usa mucho? La alternativa: la profusa perífrasis como modo de ridiculizar, pero también de alabar. Si querés decir que el Quijote es genial, toma una frase, supongamos, en un lugar de la Mancha, decía que era genial porque no decía en la Mancha de un lugar o en del lugar un manchalá. En el campo, una idea física en la que un compañero de clase me pusieron 5 puntos es interpretada como el puntaje del juego. La espontánea intervención de Benigni hace que se convierta en una lección de idiomas y modales cuando su hijo delata su gratitud en italiano.
traicionando su condición de colado en una colación. Vamos ahora a la técnica renovadora. En el humorismo tradicional se conoce como una reducción al absurdo, a una improcedente magnificación que pone de relieve en un marco descontextualizado la faceta irrisoria de una noción. Es una técnica asimilable a la freudiana del desplazamiento. Henri Poincaré, inspiró la relatividad en un comentario satírico que recogió Einstein. Bertrand Russell, en realidad es Chartres, pero se le atribuye a Russell, dijo que un mono tecleando al azar en el infinito tarde o temprano produciría las obras de Shakespeare. Borges recogió el guante y escribió la Biblioteca de Babel, donde está todo lo escribible y por ende casi nada de lo legible. Benigni reduce al absurdo la idea de que sean botones o jabones con seres humanos, diciendo: pasame a fulano, que se me desabrochó la camisa, me voy a enjuagar con sutano. Y si bien la técnica de reducir al ridículo lo afirmado es intelectualmente la misma, por el hecho de que sabemos que en la realidad histórica seres humanos fueron reducidos a jabón, la operación mental a la que nos invita Benigni no es la clásica, la risa que anestesia el corazón, sino una incongruencia y flagrante contradicción entre la bonachona desmentida y la urticante verdad, que sentimos que nos duele más, así, indirectamente expresada. Nos conmueve lo patético del mecanismo de negación de lo patético para maquillarlo de festivo, como conmovió a Billy Wilder cuando actuó de Sano Charles Lawton, cuando lo fue a visitar moribundo para ofrecer el papel en Irma la Duche que termina siendo Mustache. Naler Roxlot recomendaba para valorar las cosas mirar todo con dolorosa mirada de despedida. Salvo que seamos budistas y confiemos permanentemente en la impermanencia, considerar lo efímero de todo en nuestra vida cotidiana es otra forma de escapismo o mistificación. En un libro de autoayuda para parejas que coquetean posmodernamente con la divorcificación, leí que un modo eficaz de no decir nada hiriente a la pareja es imaginar qué pasaría si inmediatamente después de decírselo nuestra pareja sufre un ataque cardíaco y muere. Fenece. Vivir la vida conyugal pisando huevos y bajo el vivo temor de una muerte súbita es una mentira peor que creer en la inmortalidad, aspecto en el que diferían Freud y el heideggerizado Lacan, que asume que nuestro inconsciente es un ser para la muerte, que sobrelleva los dolores sabiendo que se arriban al final, frente a su maestro que creía en una roca viva, el núcleo vivo, última de la capa del inconsciente radial, que se sabe inmortal. Y no solo así, a vos y a todos, nadie muere realmente. ¿Cómo puede morir un hombre? ¿Cómo puede morir un hombre que fue tantas primaveras? Escribe en un poema a su amigo Maurice Abramovich, un Borges que razona como inverosímil la realidad del cese completo de las funciones cardiorrespiratorias. Viví como si estuvieras conmigo, no tengas demasiada seguridad de que no estoy con vos, escribe Whitman. Negar la ausencia, la pérdida. Negar que nos obligan, que nos lastiman, que no estamos donde quisiéramos estar. Esto puede ser una entrañable intentona de la más motivada de nuestras ganas de vivir y puede entenderse incluso como la responsabilidad parental para padres que podrán darse el lujo de no tener gratitud por no tener felicidad, pero no pueden transmitir esa chata ceguera a sus criaturas.